Número 12, lo que es el curso de química. Ahí está. Muy bien. Como les comentaba, bienvenidos al curso de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 12. El tema a desarrollar es electroquímica. Vamos a ver dos tipos de celdas, ¿no? Las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas. Entonces vamos a entender cómo funciona una celda electrolítica, cómo es una electrólisis y cómo funciona una celda galvánica o pila, pues, ¿no? Vamos a hablar sobre los potenciales, el potencial de reducción, ¿no? Que vamos a usar en las celdas galvánicas. Muy bien, bienvenidos al curso de química. Hoy desarrollaremos la semana número 12. Ahí está. Semana número 12, electroquímica. ¿Qué estudia la electroquímica? La electroquímica estudia cómo a partir de una reacción química tipo redox podemos producir corriente eléctrica. ¿Ya? Eso va a estudiar la electroquímica. O sea, si yo tengo una reacción química tipo redox, esa reacción química tipo redox puede producir corriente eléctrica mediante un proceso espontáneo. Entonces tenemos el caso de una celda galvánica. Eso es un proceso espontáneo, algo que ocurre, pues, ¿no? Y el otro proceso son los procesos electrolíticos, que necesitamos inducir la reacción química redox. Podemos inducir la oxidación, inducir la reducción mediante una fuente externa. Y es esta fuente externa la que hace el trabajo de la oxidación y de la reducción. Bien, tenemos aquí electroquímica, tenemos la corriente eléctrica y las reacciones tipo redox, pues, ¿no? Entonces diríamos nosotros que teniendo corriente eléctrica yo puedo inducir una reacción tipo redox o mediante una reacción redox puedo producir corriente eléctrica. Viendo el primer camino, con la corriente eléctrica podemos inducir una reacción redox. Ejemplo, la electrólisis, recubrimiento metálico, electrorefinación del cobre. ¿Ya? Reacciones redox. Las reacciones redox producen corriente eléctrica. Ejemplo, las pilas, las baterías. Entonces, ellos producen corriente eléctrica. A partir de una reacción química tipo redox, yo puedo producir corriente eléctrica. Y ese sería el caso de una pila y sería el caso de una batería, ¿no? Seguimos. Conceptos básicos. Dice. Carga eléctrica, Q, se mide en Coulomb. ¿Ya? Se mide en Coulomb. Entonces, la carga Q se mide en Coulomb. La intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente I se mide en Ampere. La intensidad, ¿qué va a ser igual? La intensidad va a ser igual a Q, que es la carga, sobre el tiempo. Q sobre T. Donde la intensidad se va a medir en Ampere o amperio. ¿Ya? Entonces acá la intensidad de la corriente eléctrica se va a medir en Ampere. La carga se mide en Coulomb y el tiempo se mide en segundos. Entonces, la intensidad de la corriente es igual a la carga Q sobre el tiempo T. Conductores. Vamos a ver dos tipos de conductores. Los metales y los electrolitos. Diremos que los cables que unen la fuente con los electrodos son conductores de primera especie.
Entonces vamos a poner conductores de primera especie. Esos serían los cables conductores, ¿no? Que unen fuente con electrodo. O los electrolitos también son considerados conductores, pero en este caso son considerados conductores de segunda especie. Entonces, un electrolito como una sal disuelta en agua sería un conductor de segunda especie. Conductor de segunda especie. ¿Ya? Sería un conductor de segunda especie. Las sales disueltas en agua, por ejemplo. ¿Ya? Una sal disuelta en agua va a ser un conductor de segunda especie. Muy bien, avanzamos. Procesos electrolíticos. Son procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redox. ¿Y qué significa redox? Red de reducción y ox de oxidación. Entonces acá tenemos red, que significa reducción, y ox, que significa oxidación. Entonces acá tenemos reacciones de reducción y oxidación. La reacción redox es no espontánea. Entonces acá nos dice, la reacción redox es no espontánea. Ese sería en el caso de un proceso electrolítico. Entonces, en los procesos electrolíticos, las reacciones redox son no espontáneas. No es espontánea, pues, ¿no? No es espontánea. Ahora, ¿qué significaba esto de reducción y oxidación? Vamos a recordar que si nosotros tenemos el estado de oxidación o número de oxidación, estos podían ser -2, -1, 0, +1, +2, +3. Entonces, si nosotros vamos de 2 a 0, de 2 a 0, se está reduciendo, ¿no? Esto se va a llamar reducción. En cambio, si vamos de 0 a 2, a esto lo vamos a llamar oxidación. ¿Ya? Entonces, si vamos de 2 a 0, se está reduciendo. Y si vamos de 0 a +2, se está oxidando. Por ejemplo, si nosotros tenemos el cobre 2, por ejemplo, acuoso, y se convierte en cobre 0. De 2 a 0, ¿qué está sucediendo? Se está reduciendo. ¿Y por qué se reduce? Porque está ganando electrones. Vamos a poner acá que hay ganancia electrónica, ¿no? Más 2 electrones que se están ganando. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Cobre sólido. De 2 a 0. ¿Qué pasó con el cobre? Se está reduciendo. Pero si voy de 0 a 2, en sentido contrario, lo voy a llamar oxidación. Por ejemplo, el zinc sólido se convierte en zinc más 2 acuoso más 2 electrones. ¿Ya? Entonces, cuando el estado de oxidación aumenta de 0 a +2, se llama oxidación. Y si va de 2 a 0, se va a llamar reducción. Esta va a ser la reducción del cobre y esta es la oxidación del oxígeno. Diré del zinc, la oxidación del zinc. Se utiliza en la obtención de sustancias simples, electrodeposición y electrorefinación. Acá nos han puesto un ejemplo de una electrólisis, pues, ¿no? Tenemos aquí la fuente, que viene a ser esta es la fuente. Aquí está la fuente. Ella es la que va a realizar el trabajo, ¿no? Ella es la que realiza el trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo que se produzca en este electrodo oxígeno y en este otro electrodo hidrógeno. Si se produce oxígeno e hidrógeno, significa que eh, se está oxidando el agua, ¿no? En el primer caso vamos a tener la oxidación del agua. Pondríamos acá oxidación del agua. ¿Qué nos da la oxidación del agua? Sería 2 moléculas de agua
líquida formarían oxígeno molecular, gas, más 4 ácidos acuoso, más 4 electrones. Entonces, para producir oxígeno, tal como lo dice acá, ¿no? Se está produciendo oxígeno. El oxígeno se produce por la oxidación del agua. El agua se está oxidando. Específicamente, ¿quién? El átomo de oxígeno. El oxígeno, que es -2, está pasando a 0. Al pasar de -2 a 0, se oxida. Algo así, mira. De -2 a 0, ¿qué es lo que sucede? Un proceso de oxidación. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, de -2 a 0, de -2 a 0 sería un proceso de oxidación. Entonces, acá tenemos la oxidación del agua en este electrodo. Como es una oxidación, se pierde electrones. Entonces, esto está ocurriendo en el ánodo, pues, ¿no? En el ánodo. Entonces, en el ánodo, en este electrodo que es el ánodo, se está obteniendo oxígeno, ¿ya? Oxígeno. Y en el otro electrodo, que debe ser el cátodo, ¿no? Acá debe ser el cátodo, se está produciendo hidrógeno. Ah, entonces debe ser la reducción del agua también, ¿no? En el otro electrodo, ¿qué está ocurriendo? La reducción. Entonces vamos a decir que es la reducción del agua, pues, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula para la reducción del agua? Serían 2 moléculas de agua, ganan 2 electrones y se convierten en hidrógeno. Hidrógeno más 2 hidróxidos. El agua, en un proceso de reducción, produce hidrógeno más agua, pues, ¿no? Entonces, este hidrógeno es un gas. Entonces, ¿qué ha pasado con el hidrógeno? Está pasando de hidrógeno +1 a hidrógeno 0. De 1 a 0. De 1 a 0 se está reduciendo. Y la reducción implica ganancia electrónica. Y esto ocurre en el cátodo. Esto va a suceder en el cátodo. Entonces, en el cátodo se produce hidrógeno. Y eso sería la electrólisis del agua, ¿no? En un electrodo se oxida el agua y en el otro electrodo se reduce del agua. Seguimos. Procesos electrolíticos. Componentes. Tenemos la batería, los electrodos, la cuba electrolítica, el electrolito, ¿no? Ahora, para que esto tenga una secuencia, vamos a poner acá cómo funciona esto de acá. La batería tiene 2 polos, ¿no? Acá tiene el polo positivo y tiene el polo negativo, ¿no? Entonces vamos a decir que este polo positivo va a polarizar el cable de forma positiva. Mira, lo está polarizando. Y el electrodo también. ¿Ya? Entonces, este electrodo adquiere una carga positiva. Lo mismo pasa con este otro lado, ¿no? Hay una polarización. El cable queda cargado de forma negativa y el electrodo también. Ahí está. Entonces tenemos 2 electrodos, un electrodo con carga positiva y un electrodo con carga negativa. Muy bien, entonces vamos a decir, vamos a colocar acá una sal fundida, ¿no? Una sal fundida. Ponemos acá al sodio, por ejemplo, con carga positiva.
y al cloro con carga negativa. Entonces, esto es una sal fundida. Vamos a la teoría. La teoría nos dice que si yo tengo una carga positiva y tengo una carga positiva, aparece una fuerza de repulsión. ¿Ya? Una fuerza de repulsión. Si tenemos una carga negativa con una carga negativa, hay fuerza de repulsión y hay fuerza de repulsión. Pero si tenemos una carga positiva con una carga negativa, acá aparece una fuerza de atracción. ¿Ya? Entonces, si el sodio, que es un átomo y tiene carga positiva, ¿cuál de los dos electrodos lo va a atraer? ¿El electrodo con carga positiva o el electrodo con carga negativa? Positivo con positivo, acá hay fuerza de repulsión. Positivo con negativo, acá hay fuerza de atracción. ¿Y qué sucede con el sodio? El sodio más 1 llega al electrodo y gana un electrón y se convierte en sodio. ¿Qué ha pasado con el sodio? Se ha reducido. ¿Y qué significa una reducción? Que gana electrones. En este caso, gana un electrón. El cloro, que es un átomo con carga negativa, este es el anión, ¿no? Va a ser atraído por este electrodo que tiene carga positiva. ¿Y qué va a suceder? Que el ion cloruro se convierte en cloro atómico 0 más un electrón que está perdiendo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que el cloro ha cambiado de cloro -1 a cloro 0. Se está oxidando. Entonces, la oxidación implica que pierde. Y es así, eso es lo que está sucediendo en este electrodo, la oxidación. Ahora, el nombre cátodo, ánodo, ¿por qué se le llama cátodo? ¿Por qué se le llama ánodo? A este electrodo lo voy a llamar cátodo porque el electrodo que tiene carga negativa atrae cationes. Entonces, esto es un catión. Como atrae cationes, el electrodo se llama cátodo. Y en su superficie ocurre la reducción. En el caso de ion cloruro, es atraído por este electrodo que tiene carga positiva. Entonces, el cloro negativo es un ánodo. Y el ánodo, no, un anión sería. Esto sería un anión. ¿Ya? Esto sería, el cloro con carga negativa se llama anión. Y el anión es atraído por este electrodo de carga positiva. Como este electrodo atrae aniones, se llama ánodo. De ahí viene el término ánodo. Otra forma de saber dónde está el cátodo y el ánodo es que en el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. ¿Ya? Ahora, lo que se ve salir acá son burbujas de gas. Entonces, lo que sale acá es gas. ¿Ya? Entonces, en el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. Bien, y eso es lo que sería pues un bosquejo de cómo funciona esta celda electrolítica, ¿no? Esta celda electrolítica funcionaría de esa forma. Muy bien, seguimos. Procesos electrolíticos. En este caso tenemos una sal fundida de cloruro de zinc. Nuevamente tenemos el ánodo donde ocurre la oxidación, pues, ¿no? En el ánodo, ¿qué va a ocurrir? En el ánodo ocurre la oxidación. El cloro es el que se está oxidando. Y en el cátodo ocurre la reducción. O sea que acá el zinc es el que está ganando electrones. Si lo vemos en la recta, ¿no? Acá tendríamos 0 más 1 más 2. Está pasando de sin más 2 a sin 0.
Al pasar de 2 a 0, a esto se le llama reducción. Sería el caso del zinc, que está pasando de más 2 a 0. Bueno, se está reduciendo. Y oxidación, ¿qué cosa era la oxidación? Si yo tenía acá menos 1, 0, más 1. Si vamos de menos 1 a 0, a eso se llama oxidación. Oxidación. Entonces el cloro se está oxidando al pasar de 0 al pasar de menos 1 a 0. Claro, el zinc está pasando de menos 1 a 0, se oxida. Mientras que el zinc pasa de 2 a 0, se reduce. Muy bien, seguimos. Procesos electrolíticos. Electrólisis del cloruro de sodio líquido, decimos, ¿no? Tenemos el catión, migración hacia el electrodo. Bueno, esta es la sal fundida. El cloruro de sodio líquido viene a ser la sal fundida. ¿Y cómo se funde esta sal? Bueno, el cloruro de sodio, que es un sólido, necesita calentarse un poco, a una temperatura de 1000 grados Celsius. A esta temperatura, el cloruro de sodio se vuelve líquido. ¿Ya? Entonces, para fundir una sal, caso de cloruro de sodio, se necesita una temperatura de 1000 grados Celsius, por ejemplo, para pasar de sólido a líquido. Y a eso se le va a llamar sal fundida. Entonces, acá tenemos la sal fundida. Entonces, esta sal está fundida. Se ha calentado y se ha vuelto líquido, pues, ¿no? A una temperatura de 1000 grados. Muy bien. El sodio, que tiene carga positiva, es atraído por este electrodo que tiene carga negativa. Acá hay atracción. Y el cloro, que tiene carga negativa, es atraído por este electrodo que tiene carga positiva. ¿Qué va a pasar en su superficie? Que dos iones cloruro forman cloro molecular más dos electrones. Y acá, ¿qué va a suceder? Que el sodio gana un electrón y se convierte en sodio, en sodio, pues, ¿no? Se convierte en sodio líquido, pues, ¿no? ¿Por qué está en forma líquida? Porque está a una temperatura muy alta. Muy bien. Y eso sería, ¿no? Acá dice, cationes migran hacia el electrodo negativo. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva, pues, ¿no? Es atraído por este electrodo de carga negativa. Y aquí, aniones migran hacia el electrodo positivo. ¿Qué significa eso? Que este anión es atraído por este electrodo que tiene carga positiva. Que han representado acá las reacciones, pues, ¿no? De reducción del sodio y oxidación del cloro. Se suma y tenemos la ecuación, pues, ¿no? Entonces, ¿qué representa esto? Significa que dos cloruros de sodio fundido va a formar sodio fundido, ¿no? Sodio líquido, más cloro gas. Entonces, el sodio se reduce y el cloro se oxida. Esto debido al paso de la corriente eléctrica. Esta reacción, ¿no? Esta es una reacción química no espontánea.
¿Ya? Eso sería. Entonces acá tenemos la electrólisis del cloruro de sodio, una sal fundida, con el paso de la corriente eléctrica. A este tipo de reacción se le llama reacción química no redox. Diré no espontánea. Reacción química redox no espontánea. Seguimos. Proceso de electrolíticos. Electrólisis del cloruro de sodio, acuoso. ¿Qué pasa cuando el agua está presente? El agua también va a querer oxidarse. Sí, 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 sí. El agua también va a querer reducirse. Claro. El agua quiere oxidarse, el agua quiere reducirse. Entonces vamos a ver los siguientes casos. Cuando yo tengo reducción, ¿no?, del agua y reducción del sodio, la pregunta es, ¿quién se reduce? Y se va a reducir el agua. El sodio no se va a reducir, ¿ya? Y si yo tengo la oxidación del ion cloruro y la oxidación del agua, entre ellos dos, el que se oxida es el cloro y no el agua. Entonces ya sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces ya sabemos lo que va a suceder, ¿ya? Entonces lo que va a suceder acá es que en el cátodo se produzca hidrógeno molecular, porque la reducción del agua que me va a producir hidrógeno, hidrógeno gaseoso. Y la oxidación del cloro que va a producir cloro molecular, gas. Entonces, diremos acá, en nuestra celda, en el ánodo, ¿no? En el ánodo se produce cloro, ¿no? O sea, acá está ocurriendo la oxidación. ¿Y qué se va a estar liberando acá? Se va a estar liberando cloro, cloro gas. Mientras que en el cátodo, ¿quién se deposita? ¿O quién se libera? Se libera hidrógeno gaseoso. Muy bien, y esto hay que estudiarlo, pues, ¿no? Hay que estudiarlo. Entonces, si tengo un elemento del grupo 1A, litio, sodio, potasio, frente al agua, el agua es el que se reduce, ¿ya? Y si tengo acá un halógeno como el cloro, ion cloruro, frente al agua, es el halógeno el que se oxida, en este caso el cloro, ¿ya? Entonces tenemos la oxidación en el ánodo produciendo cloro gaseoso y en el cátodo tenemos la reducción. Pero ¿quién se reduce? Se reduce el agua. ¿Y qué produce la reducción del agua? Hidrógeno molecular gas. Entonces acá lo que se va a estar produciendo es el gas hidrógeno. ¿Ya? Hidrógeno gas. Profesor, ¿podría poner la diapositiva 6, por favor, para capturar? Diapositiva 6. Sí, por favor. Ahí está. Gracias. Ya. Seguimos. Entonces, ahí tenemos la electrólisis de una sal con agua, pues, ¿no? Un medio acuoso. Es el agua el que se reduce y es el cloro el que se oxida. Y acá tenemos la reacción, ¿no? Reducción del agua en el cátodo sería, pues, porque la reducción ocurre en el cátodo, pues, ¿no? Entonces, la reducción del agua en el cátodo y la oxidación del cloruro en el ánodo. Ahí está. Entonces, el agua se reduce produciendo hidrógeno molecular gas y el cloro se oxida produciendo cloro molecular gas. Se suma y tenemos la reacción química, pues, ¿no? Esta es la reacción química. Ahora, acá han puesto al sodio. Profesor, ¿por qué han puesto al sodio? Porque el sodio está en nuestro sistema, pues, ¿no? Entonces vamos a decir que 2 iones sodio igual a 2 iones sodio. Entonces es lo que faltó ahí, ¿no? Se está sumando al proceso 2 sodios. Y el sodio con el hidróxido va a formar hidróxido de sodio, ¿no?
¿Listo? Entonces, esta sería la reacción que está ocurriendo. Esta es la reacción que está ocurriendo para la electrólisis de cloruro de sodio, pues, ¿no? Tendríamos una sal, que en este caso es el cloruro de sodio, en un medio acuoso. Está pasando corriente eléctrica y lo que se produce es hidrógeno gas más cloro gas más 2 hidróxidos de sodio, ¿no? Acuoso. Y eso es lo que va a suceder. Y esta es una reacción química tipo redox, no espontánea, ¿ya? Es una reacción química. Esto de acá es una reacción química tipo redox, no espontánea. Ya va a ser no espontánea, ¿no? El sodio se va a... No, bueno, el sodio no se reduce, sino es el agua el que se reduce, formando hidrógeno molecular. Y el cloro se oxida al pasar de -1 a 0. El cloro se oxida y el agua se reduce en este proceso, pues, ¿no? Entonces sería un ejemplo de una reacción química tipo redox no espontánea. Muy bien, seguimos. Proceso electrolítico. Tenemos otro caso, mira. La electrólisis del sulfato de potasio acuoso. Dice, entre el agua y el potasio, ¿quién es el que se va a reducir? El agua. Entonces nosotros podemos decir entonces que si yo tengo el agua frente a un metal alcalino, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, el metal alcalino no se va a reducir, pero ¿ya? Entonces, ¿quién se reduce de los dos? El agua. El agua se reduce, ¿no? ¿Y qué produce la reducción del agua? Produce hidrógeno gaseoso. Tenemos acá al ion sulfato y el agua. Entonces, ¿quién se va a oxidar? El agua es el que se oxida. Y la oxidación del agua, ¿qué nos produce? Nos produce oxígeno molecular gaseoso, ¿ya? La reducción ocurre en el cátodo, así que en el cátodo se va a estar produciendo hidrógeno. Y en el ánodo va a ocurrir la oxidación y se va a estar produciendo oxígeno molecular, pues, ¿no? Y eso está ocurriendo acá, pues, ¿no? En el cátodo, acá comienza a salir hidrógeno, gas. Y en el ánodo, acá comienza a salir oxígeno molecular, gas. Entonces, eso es lo que está saliendo de los electrodos. Tenemos acá la semireacción de reducción, que sería que el agua forma hidrógeno y el agua forma oxígeno. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, resumiendo eso sería, pues, ¿no? Cuando yo tengo esta sal, ¿no? Sulfato de potasio, ¿no? Voy a tener esa salsita, ¿no? ¿Cómo es esa salsita? Es el sulfato de potasio sólido, que yo le agrego agua líquida, y lo que obtengo voy a hacer sulfato de potasio acuoso. Quiere decir que es una sal en agua, agua salada, ¿no? Sulfato de potasio. Cuando tengo esta agua salada de sulfato de potasio, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces vamos a decir acá, si nosotros tenemos sulfato de potasio acuoso y le hacemos pasar corriente eléctrica, el potasio no se reduce el agua, formando hidrógeno molecular gas. Y esto ocurre en el cátodo. Más el sulfato no se oxida, quien se oxida es el agua. Y la oxidación del agua me daría oxígeno molecular gas. Y esto ocurre en el ánodo. Es lo que está sucediendo, ¿no? En el cátodo se produce hidrógeno molecular gas y en el ánodo se produce oxígeno molecular gas. Cuando una solución de sulfato de potasio se le hace pasar corriente eléctrica. Y esto también sería una reacción química no espontánea, pues, ¿no? Esto es una reacción química tipo redox
tipo redox, no espontánea. Ya, eso sería. Seguimos. Procesos electrolíticos, dice. En base a los 3 casos estudiados, en lo que hemos desarrollado 3 casos, se puede concluir, sacar las siguientes conclusiones. Tipo de electrolito. Fundido. ¿Qué significa? Una sal fundida. El que hemos visto, pues. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el caso de la sal cloruro de sodio, ¿no? Fundido. Hemos pasado de sólido a líquido. Entonces, en el cátodo, ¿qué se va a producir? Sodio, pues no sodio. Y en el ánodo, cloro. Claro, en el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. Así es. Entonces dice, se reduce el catión, claro, el sodio más 1 gana un electrón y se obtiene sodio, pues, ¿no? Eso es lo que ocurre en el cátodo. Y en el ánodo, el ion cloruro se convierte en cloro atómico más un electrón. Si fuesen 2 iones cloruro, formarían cloro molecular más 2 electrones. Entonces, en el ánodo, en el caso del cloruro de sodio, se forma cloro gaseoso. Y en el cátodo, sodio, se deposita sodio, ¿no? Sodio metálico. Pero ¿qué pasa si el sistema es acuoso? O sea, si hay agua. Si en el sistema hay agua, entonces tenemos la sal, cloruro de sodio acuoso. Entonces acá el agua también quiere oxidarse. El agua también quiere reducirse. Entonces dice acá, se reduce el catión. Pero ¿en qué casos? En el caso sea el cobre, pues, ¿no? El cobre más 2 gana 2 electrones y se convierte en cobre 0. Se reduce el catión. ¿No? Se reduce el catión. En el caso de que sea cobre, cobre más 2. O que sea zinc más 2, pues, ¿no? Zinc más 2 electrones se va a formar zinc 0. Que sea zinc. O que sea la plata, ¿no? Ag más 1. Él gana un electrón y se convierte en plata 0. Ahí está. Entonces sería plata más 1. La plata trabaja con más 1. Entonces se reduce el catión. En el caso sea cobre, zinc o plata. Pero si no son ellos y es el cloruro de sodio, el sodio quiere reducirse, pero el agua también quiere reducirse. Entonces los dos quieren reducirse. El sodio se quiere reducir y el agua también. El sodio no se reduce. El agua es el que se reduce, produciendo hidrógeno molecular. Entonces, en el caso de los metales alcalinos, como litio, sodio, potasio, no se van a reducir. Es el agua el que se reduce. ¿Ya? Y en el ánodo, el ion cloruro va a querer formar cloro atómico más un electrón. De esa forma. Entonces, 2 iones cloruros formarían cloro molecular, ¿no? Cloro molecular más 2 electrones. ¿Listo? ¿Se entendió, no? Entonces, se reduce el catión cuando se trata de cobre, zinc, plata, pues, ¿no? Si el catión es del grupo 1A, ¿quiénes son del grupo 1A? Del grupo 1A tenemos, pues, al litio, al sodio, ¿no? Al potasio, al rubidio, al cesio o al francio. Entonces, si el catión es del grupo 1A o del grupo 2A, ¿quiénes son del grupo 2A? Del grupo 2A son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio, ellos son los elementos del grupo 2A. O el aluminio, dice acá, ¿no? Dice aluminio. Aluminio. Entonces, elementos del grupo 1A, del grupo 2A o el aluminio, se reduce el agua formando hidrógeno. O sea, no es el metal que se va a reducir, sino el agua. El agua es el que se reduce formando hidrógeno molecular.
¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Profesor, ¿podría volver a Sigue. la diapositiva 10? Yes. Ahí está. Gracias. ¿Listo? Acá tenemos la oxidación en el ánodo. En el caso de las sales acuosas, se oxida el anión, ¿no? Se oxida el anión. En este caso, el cloro es el que se va a oxidar, pues, ¿no? El cloro va a formar cloro molecular. Si es un oxoanión en el que el no metal usa su máximo estado de oxidación, se oxida el agua formando oxígeno. Ah, ¿cómo sería eso? Si yo tengo, por ejemplo, al ion sulfato con carga -2, el azufre trabaja con +6. Ya tiene su máximo estado de oxidación. Dice, si es un oxoanión, acá está el oxoanión, él es el oxoanión, en el que el no metal usa su máximo estado de oxidación, se oxida el agua formando oxígeno. Entonces, cuando nosotros decimos que en este electrodo se libera oxígeno, ese oxígeno es del agua, ¿ya? Es el agua el que está formando oxígeno. El agua es el que se oxida, no el ion sulfato, ¿ya? El sulfato no se está oxidando. Este oxoanión no se oxida, sino es el agua el que se oxida. Muy bien, seguimos. Ejemplo, tenemos acá cloruro de potasio fundido, cloruro de potasio acuoso, cloruro de cobre, cloruro cúprico acuoso, nitrato de plata acuoso y sulfato de aluminio acuoso. ¿Qué se produce en el cátodo? ¿Qué se produce en el ánodo? ¿No? Es lo que nos pregunta. Y la respuesta es, en el primer caso, que es una sal fundida, ¿no? Esto de acá, que está a una temperatura de 1000 grados, está caliente, pues, ¿no? La sal está fundida, solamente está la sal, no hay agua por acá, ¿no? En el cátodo, ¿no? En el cátodo, donde ocurre la reducción, se produce potasio. Y en el ánodo, donde ocurre la oxidación, entonces la pregunta es, ¿qué más se está produciendo acá? Pues, ¿no? Entonces acá en el cátodo, potasio, en el ánodo, cloro. Aquí, como hay agua, el agua también quiere reducirse y se reduce, pues, ¿no? Entre el potasio y el agua, es el agua el que se reduce formando hidrógeno gaseoso. El cloro sí es el que se oxida formando cloro. En el cloruro de cobre o cloruro cúprico es el cobre el que se reduce, ¿ya? Y en el cloro es cloro lo que sale como gas. En el nitrato de plata es la plata la que se reduce. El nitrato, jóvenes, el ion nitrato, esto es un oxoanión, donde el nitrógeno está con su máximo estado de oxidación 5. Entonces, él no se va a oxidar, no, 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 no. Quien se va a oxidar es el agua, ¿no? Es el agua. Entonces, el agua se oxida, ¿no? El agua se oxida. Vamos a decir acá, oxidación del agua. Oxidación del agua. ¿Y qué nos da la oxidación del agua? 2 moléculas de agua líquidas van a formar oxígeno molecular gas más 4 ácidos más 4 electrones. Esa sería la oxidación del agua, ¿no? El agua se está oxidando. Así es. Y si el agua se oxida, produce oxígeno. Entonces acá lo que va a salir es oxígeno molecular gas. En este caso tenemos sulfato de aluminio. Ahora, el aluminio no es el que se reduce, sino el que se reduce es el agua. Y el agua al reducirse forma hidrógeno. ¿Pero por qué, profesor? Porque en la teoría hemos dicho que los que se reducen, si tenemos un metal alcalino, no se reduce. Un alcalino térreo tampoco. Y el aluminio tampoco.
Entonces, si el aluminio no es el que se reduce, ¿quién es el que se reduce? El agua. El agua es el que se está reduciendo. Pasando de aluminio 3 a aluminio 0, ¿no? ¿Listo? Y entonces es el agua el que se está oxidando, pues, ¿no? Es la oxidación del agua. Lo mismo pasa con el sulfato, pues, ¿no? El sulfato, que tiene carga -2, este es el otro oxoanión, ¿no? Este es el otro oxoanión, donde el azufre trabaja con un estado de oxidación 6, su máximo estado de oxidación. No va a ser el sulfato el que se oxida, sino el agua. Y si el agua se oxida, produce oxígeno molecular. Entonces acá también se produce oxígeno molecular gas. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos en el ánodo, oxígeno. Y en el cátodo, plata para el nitrato de plata y hidrógeno para el aluminio, ¿no? Seguimos. Ya tenemos aquí el ejercicio número 1 de la separata. Dice, los procesos electroquímicos estudian la interrelación de la corriente eléctrica con las reacciones químicas. Sus aplicaciones son diversas como en recubrimientos metálicos, así como la generación de energía producidas por las baterías. Con respecto a los procesos electroquímicos, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Se realiza con todo tipo de reacciones químicas? ¿Todo tipo? No, pues. Las reacciones químicas, por ejemplo, hay redox y no redox. La electroquímica va sobre las redox y no sobre las no redox, pues, ¿no? Entonces, toda reacción química, no. No es correcto decir toda, pues, ¿no? Eso sería falso. Ambos procesos son espontáneos. A ver, entonces nosotros tenemos la electroquímica, que se dividía en dos, en los procesos electrolíticos ¿ya? Entonces tenemos en la electroquímica procesos electrolíticos, que son procesos no espontáneos, y tenemos los procesos galvánicos. Y los procesos galvánicos son procesos espontáneos. Entonces tenemos dos tipos de procesos, los no espontáneos que están en las electrolíticas y los espontáneos que están en los galvánicos. Dice, ¿ambos procesos son espontáneos? Falso. 3. La unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Claro, la unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Verdadero. Falso, falso, verdadero. Muy bien. Entonces la respuesta en el ejercicio 1 sería la C. 1C. 1C. Seguimos, siguiente. Ejercicio número 2 dice, una celda electrolítica consta de una cuba, conductores, electrodos, fuente de corriente externa. Para poder realizar la reacción química con respecto a los componentes de una celda electrolítica, seleccione la alternativa incorrecta, dice, ¿no? Los conductores son especies que no oponen resistencia al paso de corriente. Claro, para ser conductor debe permitir el paso de la corriente eléctrica, pues, ¿no? O sea, no oponen resistencia. Eso es correcto.
El electrodo en el cual se pierde electrones. Ah, ¿dónde se pierde electrones? A ver, en el ánodo ocurre la oxidación. Y si es la oxidación, se pierde, pues, ¿no? Se pierde electrón. Y el cátodo es donde ocurre la reducción. Entonces acá hay ganancia de electrones. Se gana electrones. Entonces en el ánodo la oxidación y en el cátodo la reducción. Dice, el electrodo en el cual se pierde electrones. Ah, ¿dónde se pierde electrones? En el ánodo, donde ocurre la oxidación. Se denomina ánodo. Claro, es el ánodo, correcto. Las sales fundidas son conductores de primera especie. Bueno, una sal fundida es un conductor, pero se considera un conductor de segunda. De segunda especie. Ya, entonces acá dice, las sales fundidas son conductores de primera especie. No, son de segunda especie. Ya, de segunda especie. Entonces me están pidiendo la incorrecta. Entonces la C sería la incorrecta. D. En el cátodo se realiza la reducción. Claro, en el cátodo ocurre la reducción. Con la ganancia de electrones. Y se gana electrones. Una reducción implica ganancia electrónica. Eso es correcto. Entonces la incorrecta que me pedía el problema es la C, ¿no? Las sales fundidas son conductores de primera especie. No, son conductores de segunda especie. Seguimos. Ejercicio 3 dice, en una empresa electrolítica se obtienen diversos productos los cuales se obtienen a partir de los siguientes electrolitos. Cloruro de potasio fundido. Bueno, si está fundido, significa que lo han trabajado a una temperatura de 1000 grados. Supongamos que 1000, pues, ¿no? Cloruro de potasio. Entonces, este cloruro de potasio, ¿no? Este cloruro de potasio fundido, le han hecho pasar la corriente eléctrica y el potasio, se obtiene potasio, ¿no? Potasio, más cloro molecular gas. El potasio se obtiene en el catión y el cloro se obtiene en el, bueno, es el anión, pues, ¿no? El potasio es el catión y el cloro es el anión. El catión se va a ir al cátodo, ¿ya? Entonces esto va a ser el cátodo y esto va a ser el ánodo, pues, ¿no? Entonces vamos a decir que esto de acá ocurre en el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo va a ocurrir la oxidación, ¿no? Dice, al respecto, selección de la alternativa correcta. Ah, pero hay un segundo proceso. Nitrato de calcio en solución. Ah, acá tenemos calcio, NO3, 2, acuoso. Como está en solución, vamos a asumir que está disuelto en agua. ¿Qué va a pasar cuando le pasamos corriente eléctrica? Bueno, en el cátodo, ¿qué se va a producir? El calcio es un metal del grupo 2A. Según la teoría, los elementos del grupo 2A no se reducen si hay agua. Es el agua el que se reduce. Entonces, ¿qué se va a producir en el cátodo? Hidrógeno molecular gas. ¿Ya? Y el ion nitrato también se cancela. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en el cátodo se libera hidrógeno porque el calcio no se va a reducir, porque la teoría nos dice que los metales del 1A, 2A no se reducen, y ni el aluminio, pues, ¿no? El nitrato va a ser el oxoanión con su mayor estado de oxidación, entonces él no se oxida. Quien se oxida es el agua. Entonces, en el ánodo, donde ocurre la oxidación, no es el nitrato el que se oxida, sino el agua. ¿Y qué nos da la oxidación del agua? Nos va a dar oxígeno molecular gas. Eso nos va a dar la oxidación del agua, oxígeno. Listo, ya sabemos lo que ocurre en las dos celdas. Primera pregunta. A, el producto generado en el cátodo 1, ya en el cátodo 1 es hidrógeno, no, es potasio. No es hidrógeno, es potasio. B, la especie que pierde electrones.
pierde electrones. La oxidación sería, pues, ¿no? La oxidación es donde se pierde electrones. Y la reducción es donde se gana electrones. Entonces, dice, la especie que pierde electrones en la celda 1. ¿Ya? ¿Quién pierde electrones acá? El cloro, ¿no? El cloro es el que está perdiendo electrones. La especie que pierde electrones en la celda 1, ¿es el agua? No, es el cloro. No es el agua, es el cloro, ¿no? La especie que pierde electrones en la celda 1 es el agua, no, es el ion cloruro, pues, ¿no? El cloruro es el que pierde. Ejercicio 3 dice, C, el producto generado en el electrodo negativo 2, electrodo negativo. A ver, en el cátodo ocurre la reducción, y en la reducción se gana. Y en el ánodo ocurre la oxidación, y ahí se pierde electrones. Listo, ¿qué dice acá? El producto generado en el electrodo negativo. Ahora, si él es el cátodo, ¿no? Si él es el cátodo, es porque él tiene carga negativa, pues, ¿no? Atrae positivos. Y el ánodo es positivo. ¿Ya? Entonces dice acá la C. El producto generado en el electrodo negativo. Ahora, ¿quién es el electrodo negativo? 2, dice 2, ¿no? El electrodo negativo 2 viene a ser el cátodo, pues, ¿no? El producto generado en el electrodo negativo 2 es calcio. No, es hidrógeno. No es el calcio, es hidrógeno. Hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Y la D dice, el producto generado en el ánodo 2, este es el ánodo 2, es oxígeno. Claro, eso es correcto. Y la respuesta sería la D de dado. ¿Ya? La D de dado sería la respuesta. Entonces, para el ejercicio 3, la respuesta es la D de dado. ¿Listo? Pasamos al siguiente ejercicio. Teoría. Aspectos cuantitativos de la electrólisis. Faraday. Un Faraday va a ser equivalente a 96.500 Coulomb. Y eso va a ser equivalente a una mol de electrones, que es equivalente a un equivalente gramo de sustancia depositada o liberada. Entonces acá tenemos que un mol de electrones va a ser igual que un Faraday. ¿Ya? Una mol de electrones va a ser igual que 96.500 Coulomb. Eso va a ser una mol de electrones. Una mol de electrones, 96.500 Coulomb. Una mol de calcio, ¿listo? Entonces, hay que recordar esto, pues, ¿no? Que una mol de electrones es un Faraday y un mol de electrones es 96.500 Coulomb. Peso equivalente. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? Es la masa molar sobre el parámetro teta, donde teta es el número de electrones transferidos. Ejemplo, esto es lo que está sucediendo en el cátodo, pues, ¿no? En el cátodo ocurre la reducción. El sodio más 1 gana un electrón y se convierte en sodio. De acá el parámetro teta es igual a 1. El peso equivalente del sodio sería su peso atómico, que es 23,
o su masa molar, que es 23, sobre teta, que vale 1. 23 entre 1, 23. En el caso del agua, el agua puede oxidarse, ¿no? Acá vamos a decir que un proceso de oxidación. Entonces, en el ánodo hay un proceso de oxidación. ¿Ya? Entonces, en el ánodo ocurre la oxidación del agua. El agua pasa a oxígeno molecular gas más 4 electrones. De acá, teta es igual a 4, porque hay 4 electrones transferidos. Entonces, lo que me interesa acá son los electrones, ¿no? Los electrones transferidos, porque eso equivale al valor de teta, ¿no? El peso equivalente del oxígeno producido sería 16 por 2, 32. Entre 4 me daría 8. Listo. Siguiente diapositiva. Primera ley de Faraday. ¿Qué nos dice Faraday? Faraday nos dice que la masa depositada en un electrodo es directamente proporcional a la carga eléctrica, Q. Entonces la masa va a ser igual al peso equivalente sobre 96.500 por la carga. Entonces la masa se puede calcular como el peso equivalente por I, por la intensidad, por T, por el tiempo, sobre 96.500 coulombs. Donde I, que es la intensidad de la corriente eléctrica, se calcula y, a ver, ¿qué pasó? Y va a ser igual a la carga sobre el tiempo, ¿no? Este tiempo pasa a multiplicar y tendríamos que la carga es igual a la intensidad por el tiempo, I por T. Intensidad por tiempo me da la carga eléctrica, pues, ¿no? Q. Hay que memorizar esta fórmula, ¿no? Masa depositada, que es igual al peso equivalente por I por T. Todo sobre 96.500 coulombs. Entonces, la masa depositada en un electrodo, ¿a qué va a ser igual? Al peso equivalente por la intensidad, por el tiempo, todo dividido entre 96.500. Y esa va a ser la primera ley de Faraday, ¿no? Primera ley de Faraday. Seguimos. Tenemos el ejercicio 4, dice, el proceso Bayer es el principal método industrial para producir aluminio, a partir de la bauxita, un mineral de composición compleja que contiene aluminio. Luego de ello, la alumina es usada para la obtención del metal aluminio por proceso electrolítico, a partir de su catión aluminio más 3. En un laboratorio se replica el proceso final, empleando 2 Faraday para electrólisis. Al respecto, determine la masa en gramos de aluminio obtenido. Muy bien, entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que el aluminio se reduce. ¿Pero qué aluminio? Es el aluminio más 3. Gana 3 electrones y se convierte en aluminio. Todo esto de acá lo multiplico por 1 mol y tendría pues 1 mol de aluminio más 3 moles de electrones va a formar 1 mol de aluminio, ¿no? Pero ¿qué cosas son 3 moles de electrones? Bueno, recordemos que 1 mol de electrones es igual a un Faraday. Entonces, ¿qué significa 3 moles de electrones? 3 Faradays. Va a ser proporcional a 1 mol de aluminio. Pero, ¿qué cosa es 1 mol de aluminio? Es su masa molar. 1 mol de aluminio equivale a 27 gramos. Entonces, acá sería 27 gramos de aluminio. Ahora, si tenemos 2 Faradays, ¿qué masa de aluminio tendríamos? Entonces, la masa sería igual a 2 Faradays ¿ya?
Entonces, como podemos ver, acá sería que la masa depositada es 2 veces Faraday, 2 Faraday por 27 gramos de aluminio dividido entre 3 Faradays. Faraday con Faraday se cancela. Tercia, tercia, 9. 2 por 9, 18. 18 gramos de aluminio. La respuesta, la B. Entonces, para el ejercicio 4, la respuesta es la B. 4B. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 5 dice, el zinc se puede extraer a partir del mineral blenda, que es el sulfuro de zinc. Primero transformándolo en óxido de zinc y luego lixiviando con ácido sulfúrico. Al final de estas etapas se obtiene una solución acuosa de sulfato de zinc. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Dice, el zinc se puede extraer a partir del mineral blenda, primero transformándolo en óxido de zinc y luego lixiviando con ácido sulfúrico. Al final de estas etapas se obtiene una solución acuosa de sulfato de zinc. Y a partir de ella se obtiene el zinc metálico por electrólisis. Determine la masa del metal obtenido cuando se emplea 19,3 amperios por 2000 segundos. Muy bien. Entonces lo que tengo acá es el sulfato de zinc. Entonces vamos a poner acá que lo que tenemos es el sulfato de zinc. Necesitamos saber con cuánto trabaja el zinc, pero el sulfato es conocido, es -2. Entonces eso ponemos por acá que el ion sulfato es conocido, pues, ¿no? El sulfato es el SO4, todo con carga -2. ¿Ya? Entonces acá tenemos que X menos 2 es igual a 0, de lo cual X sería igual a +2. Entonces ya tenemos al zinc que trabaja con +2. Él va a ganar 2 electrones y se convierte en zinc 0. Entonces de acá sacamos el valor de teta. Teta es igual a 2. Listo. Entonces, como me están pidiendo la masa del metal obtenido, diré, primera ley de Faraday, la masa es igual al peso equivalente por la intensidad por el tiempo, todo sobre 96.500. ¿Listo? Acá tenemos la fórmula, hay que reemplazar nada más, pues, ¿no? La masa depositada sería el peso equivalente, que es la masa molar del zinc, que es 65 sobre teta. Pero teta para el zinc que se deposita es 2. Hay 2 electrones transferidos sobre 2. Por la intensidad, acá tenemos la intensidad, 19,3. Por el tiempo, que es 2000 segundos. Todo eso dividido entre 96.500. Listo. Entonces, la masa depositada, ¿cuántos hay? Hay que operar. Y sería 65 por 19,3 por 2000. Y todo eso dividido entre 2 por 96.500. Todo eso me sale 13. La masa son 13 gramos. Entonces, la masa depositada van a ser 13 gramos de zinc, pues, ¿no? La clave, la B. La B es la respuesta. ¿Listo? Seguimos.
Aspectos cuantitativos de la electrólisis. Ley de Faraday. Segunda ley de Faraday. En esta segunda ley vamos a hablar de dos electrodos diferentes, el cátodo y el ánodo. ¿Qué se cumple? Que la masa depositada en el cátodo va a ser proporcional a la masa depositada en el ánodo. Y eso se va a relacionar con el número de equivalentes. Diré que el número de equivalentes gramos que se deposita en el primer electrodo va a ser igual al número de equivalentes gramos de la sustancia que se deposita en el segundo electrodo. ¿Cómo se calcula el número de equivalentes? Como la masa o el peso sobre el peso equivalente, pues, ¿no? La masa o el peso sobre el peso equivalente. Esa división me da el número de equivalentes. Entonces, esta igualdad se cumple en la segunda ley de Faraday. ¿Ya? Eso se va a cumplir. Y hay que estudiar esta formulita, pues, ¿no? Por ejemplo, para nuestro caso sería la masa depositada de sodio es al peso equivalente de sodio, ¿no? Como la masa de cloro es al peso equivalente del cloro, ¿no? Con la electrólisis del cloruro de sodio, ¿no? En el cátodo se deposita sodio y en el ánodo se libera el gas cloro. Entonces se cumple que la masa es al peso equivalente del sodio, como la masa del cloro es al peso equivalente del cloro. Entonces esto de acá van a ser iguales, ¿no? Bueno, y esa sería la segunda ley de Faraday. Esa es la segunda ley de Faraday. Y en la gráfica que nos dan acá, que está interesante, nos ponen pues el oro 3, el zinc 2 y la plata 1, ¿no? Entonces acá el valor de teta va a ser 3, aquí el valor de teta va a ser 2 y acá el valor de teta va a ser 1. Y el número de equivalentes depositados en este electrodo va a ser igual al número de equivalentes depositados en este electrodo, ¿no? Van a ser proporcionales. Como el número de equivalentes en este electrodo es igual al número de equivalentes en este electrodo, y el número de equivalentes en este electrodo va a ser igual al número de equivalentes de este otro electrodo, ¿no? Van a ser proporcionales. Bien, seguimos. Un ejemplo. Ejemplo 2 dice, el proceso de bañado en oro se refiere a cubrir una pieza con una capa muy fina de oro, aproximadamente de 0,1 a 0,3 micras. Determine la masa de oro depositada en una joya si ésta se sumerge en una solución de oro 3 y si se hace circular una corriente de 19,3 amperios durante una hora. Entonces tenemos el oro más 3, que va a ganar 3 electrones y se convierte en oro 0. Acá el valor de teta sería igual a 3, pues, ¿no? La intensidad de la corriente eléctrica va a ser 19,3 amperios. Ah, no, amperios, no Armstrong. Amperios. Y el tiempo va a ser igual a una hora, pero tengo que trabajar en segundos. Una hora equivale a 3.600 segundos. Hora se cancela con hora y me quedaría segundos, pues, ¿no? 3.600 segundos. Muy bien, primera ley de Faraday, ¿qué diría? La masa depositada sería igual al peso equivalente por la intensidad por el tiempo, todo dividido entre 96.500. Entonces, la masa depositada sería el peso equivalente del oro, que sería su masa molar, que es 197 sobre teta, que en este caso vale 3, pues, ¿no? Por la intensidad, que es 19,3, por el tiempo, que es 3.600. Todo dividido entre 96.500. Entonces, la masa depositada, ¿qué va a ser igual? ¿Cuánto oro se está depositando? Eso sería 197 por 19,3 por 3.600 y dividido entre 3 y dividido entre 96.500. Eso me sale 47,28. Entonces acá va a salir 47,28 gramos de oro, ¿no? Esa sería
la masa depositada de oro. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 6 dice, el cloro es parte fundamental en el proceso de desinfección del agua en el mundo. Una forma de producir cloro gaseoso es por medio de la electrólisis del cloruro de sodio en solución acuosa. Si a través de este proceso se pudo generar este volumen de cloro, presión y temperatura. Determine la masa, me piden la masa, en gramos de la sustancia generada en el cátodo. Ah, en el cátodo me piden, ¿no? El cloro es la parte fundamental del proceso de desinfección del agua en el mundo. Una forma de producir cloro gaseoso es por medio de la electrólisis del cloruro de sodio en solución acuosa. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo acá, según el problema, es cloruro de sodio, pero acuosa, dice, ¿no? O sea, hay agua. Hay agua. Entonces, al pasar la corriente eléctrica, ¿qué va a suceder? El sodio quiere reducirse, porque el sodio es más 1, pero no se reduce. El que se reduce va a ser el agua. Entonces, es la reducción del agua. Y la reducción del agua produce hidrógeno gaseoso en el cátodo. Y en el ánodo, ¿no? ¿Qué va a suceder en el ánodo? En el ánodo, el ion cloruro va a formar cloro molecular gas. Ya, eso es lo que vamos a tener. Muy bien, esto es lo que está sucediendo, ¿no? El cloruro de sodio acuoso, al paso de la corriente eléctrica, se produce hidrógeno gaseoso en el cátodo y cloro gaseoso en el ánodo. Entonces, podríamos decir que en el cátodo, ¿no? En el cátodo ocurre la reducción del agua, ¿no? Sería la reducción del agua. ¿Y qué nos da la reducción del agua? Serían 2 moléculas de agua más 2 electrones, flechita de reacción, me da hidrógeno molecular más 2 hidróxidos. ¿No? Ahí está, 2 hidróxidos. Esa es la reducción del agua. Y en el ánodo, bueno, en el ánodo, lo que va a suceder, ¿qué va a suceder en el ánodo? Que 2 iones cloruro forman cloro molecular gas más 2 electrones que se están perdiendo, ¿no? Eso es lo que va a estar sucediendo, jóvenes. ¿Ya? Ahora, acá tenemos, determina la masa en gramos de la sustancia generada en el cátodo, ¿no? En este caso, el hidrógeno que se libera, pues, ¿no? Tengo datos de volumen, presión y temperatura. Bueno, con estos datos puedo aplicar pavo ratón, pues, ¿no? Claro, aplicando pavo ratón. Pavo igual a ratón. P es la presión, que es 1,5. El volumen, que es 4,1. R, que sería 0,082. La temperatura, pero para la fórmula debe estar en Kelvin. 27 más 273. 10, 10, 300. Entonces la temperatura sería 300 Kelvin. Y N sería el número de moles. ¿Podemos calcular el número de moles? Claro. ¿Cuánto sería el número de moles? Sería 1,5 por 4,1, ¿no? Sería 1,5, que es la presión, por 4,1, que es el volumen, dividido entre 0,082 y dividido entre 300. Me da un cuarto. ¿Y cuánto es un cuarto? 0,25. Entonces, el número de moles que tenemos acá es 0,25 moles. ¿De quién? Del cloro, pues, ¿no? De esto es de cloro. Muy bien, ya tengo las moles de cloro. Pero yo no quiero las moles de cloro. Me están pidiendo la masa en gramos de la sustancia que se deposita en el cátodo. ¿Y quién se deposita en el cátodo? Bueno, en el cátodo se está depositando o liberando hidrógeno. Yo quiero la masa de hidrógeno. Esto es lo que me están pidiendo. Entonces yo diré, por segunda ley de Faraday, aplicando la segunda ley. Podría aquí, la masa de hidrógeno es al peso equivalente del hidrógeno, como la masa del cloro es al peso equivalente del cloro, pues, ¿no? Entonces, la masa de hidrógeno es mi incógnita, X. El peso equivalente sería, pues, la molécula, que es 2, sobre teta. Pero acá teta, para el caso del hidrógeno, sería 2.
porque hay 2 electrones transferidos. ¿Eso a qué va a ser igual? A la masa del cloro. Pero del cloro tenemos 0,25 moles. Para obtener la masa sería el peso sobre la masa molar es igual al número de moles, pues, ¿no? Entonces esto pasa a multiplicar y el peso sería igual al número de moles por la masa molar. En el caso del cloro es 35,5. Para el caso de la molécula sería 71, pues, ¿no? 71. Entonces sería el peso igual a 0,25 por 71. Entonces acá sería la masa del cloro, 0,25 por 71. Sobre el peso equivalente del cloro. ¿Pero cuánto es el peso equivalente del cloro? Es el peso de la molécula, que es 71, sobre teta. ¿Cuántos electrones transferidos tiene el cloro? Tiene 2. Entonces teta vale 2. 71 entre 2. Bueno, este 71 se cancela con el 71. El 2 se cancela con el 2. Y 2 por 0,25 sería 0,5. X sería igual a 0,5 gramos de hidrógeno. La respuesta es 0,5, la D. En el ejercicio 6, la respuesta sería la D de dado. 0,5 gramos de hidrógeno. Está un poquito operativo este problema, ¿no? El ejercicio 6 está un poquito de cálculo, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es la segunda ley de Faraday, hemos aplicado al ejercicio número 6, pues, ¿no? Seguimos. Procesos galvánicos. Son procesos en los que las reacciones redox producen corriente eléctrica. La reacción redox es espontánea. Ah, mira. En este caso nos dicen que son procesos espontáneos, ¿no? Es una reacción redox espontánea. Por ejemplo, una reacción química que es espontánea es la de la pila de Daniel, pues, ¿no? Nosotros tenemos zinc sólido más sulfato cúprico acuoso. Entonces esto va a producir sulfato de zinc acuoso más cobre sólido. Entonces esta reacción química va a ser espontánea, pues, ¿no? El zinc 0 va a pasar a zinc más 2, se oxida. Y el cobre más 2 pasa al cobre 0, se reduce. Entonces acá está la oxidación del zinc y la reducción del cobre. Y esto va a ser la pila de Daniel, pues, ¿no? ¿Cómo se representa esta pila de Daniel? Vamos a decir que el zinc sólido, línea de separación de fases, se forma zinc acuoso con carga más 2. 2 líneas, que es el puente salino. Luego el cobre más 2 acuoso se convierte en cobre sólido. Y esta sería la reducción. Y esta es la representación de la pila de Daniel. El zinc se oxida, el cobre se reduce. Veamos por acá. Acá tenemos las partes, pues, ¿no? De una celda galvánica. Los componentes serían, pues, los 2 electrodos, 2 recipientes. ¿Por qué se necesita 2 recipientes? Se necesita 2 recipientes porque hay que separar. Profesor, ¿qué tenemos que separar? La oxidación de la reducción. Y al poner estos 2 vasos separados, estas 2 cubas separadas, me está indicando de que estoy separando la oxidación de la reducción. Y obligo a que los electrones viajen a través del cable externo. Y con eso puedo realizar un trabajo mecánico o prender un foquito, ¿no? Tener luz. Supongamos que este electrodo es de zinc, ¿no? Este es zinc sólido. Y este electrodo es de cobre sólido, pues, ¿no? Entonces, estos son los llamados electrodos, ¿no? Va a haber un electrodo de zinc. Y el otro electrodo va a ser de cobre. El zinc se oxida, ¿no? Su tendencia es a oxidarse. El zinc sólido va a oxidarse a zinc más 2, acuoso, más 2 electrones. En cambio, el cobre se va a reducir. El cobre más 2 acuoso
va a ganar 2 electrones y se convierte en cobre sólido, pues, ¿no? Entonces el zinc se oxida y el cobre se reduce, pues, ¿no? Acá se va a colocar una solución de sulfato de zinc acuoso y acá se va a colocar una solución de sulfato cúprico acuoso también, ¿ya? Este que es el puente salino, ¿qué es el puente salino? Tiene agar-agar, ¿no? Y se le agrega una salsita. Y la salsita puede ser cloruro de sodio, cloruro de potasio o nitrato de amonio, ¿no? Esa va a ser la salsita que se agrega a este puente salino. Es agar-agar, ¿no? El agar-agar se disuelve en agua caliente y se le agrega salsita. Esto sirve para construir este puente salino. Este tubo es un tubo de vidrio donde se coloca pues nuestro preparado de agar-agar con sal. Solo se le coloca acá algodoncito para que no se salga y ahí está, ¿no? Tenemos nuestro puente salino, nuestras 2 celdas. ¿Cómo ocurre este proceso? Ocurre que el zinc, al oxidarse, el átomo de zinc va a salir a la solución y va a formar zinc más 2 acuoso. Así, mira. Como acá está ocurriendo la oxidación, entonces acá se pierden los electrones. Se pierde 2 electrones. Esos 2 electrones se van por acá. Como de acá salen los electrones, entonces su carga de este electrodo va a ser negativa. Automáticamente el otro electrodo va a ser el positivo. ¿Y qué sucede acá? Lo que va a suceder es que el cobre más 2 acuoso se va a depositar en la superficie del electrodo, pues, ¿no? Y esto sería la reducción. Pero al ocurrir eso, el zinc, la cantidad de carga positiva en esta celda aumenta. Como hay más carga positiva, necesitamos carga negativa para equilibrar. Entonces el ion cloruro viaja por acá y va a llegar cloruro para compensar la carga positiva que ha aparecido. Y como el cobre acá se deposita, va a comenzar a desaparecer carga positiva y va a faltar carga positiva, pues, ¿no? Y es ahí que el ion sodio migra en esta dirección y el sodio más va a compensar esa carga que ha desaparecido, ¿no? Y es así funciona el circuito, pues, ¿no? Los electrones fluyen del ánodo al cátodo a través del cable externo, ¿ya? Entonces, a través del cable externo, los electrones fluyen del ánodo hacia el cátodo. ¿Seguimos? Procesos galvánicos, funcionamiento. Tenemos el voltímetro, mira acá ya tenemos. Vemos que el zinc ha pasado a la solución, forma zinc más 2 acuoso. Por acá se pierden los electrones, 2 electroncitos que se van por ahí. Se mide el voltaje y marca esto de acá, pues, ¿no? 1,10 voltios. Acá este electrodo es el ánodo, donde va a ocurrir la oxidación, ¿ya? Así es. Y va a tener la carga negativa, pues, ¿no? Y este electrodo es donde ocurre la reducción y va a tener la carga positiva. Acá el cobre más 2 se deposita, ¿no? Como cobre sólido, ¿no? Cobre 2 gana 2 electrones y se convierte en cobre. Muy bien. Y las soluciones que tenemos acá es sulfato de zinc acuoso 1 molar y acá sulfato cúprico 1 molar. Acá tenemos el puente salino con sal cloruro de sodio. Entonces acá indica que hay migración, pues, ¿no? Para compensar la carga positiva, aquí migran los iones cloruros. Y para compensar la desaparición de carga positiva, aquí migran los cationes, los iones sodio, ¿no? Y así el sistema está en equilibrio, ¿no? Las cargas, ¿no? Se restablecen las cargas. Profesor, Sí, ¿podría dime. hacer la 24, por favor? 24. Ya está. Gracias. Bien, seguimos. Estábamos en la celda galvánica, cómo funciona. Vemos que el electrodo de zinc se oxida y el electrodo de cobre en el electrodo de cobre ocurre la reducción, ¿no? Mientras que en el electrodo de zinc
Se está oxidando, se está gastando porque es el electrodo el que está pasando la solución. Bien, seguimos. Representación, reacción neta, zinc más cobre me va a dar zinc y cobre, ¿no? El zinc se oxida y el cobre se reduce. La diagramación sería, electrodos es el zinc sólido, pasa a zinc más 2 acuoso, 1 molar. Y el cobre más 2 acuoso pasa a cobre sólido, pues, ¿no? Entonces tenemos la oxidación del zinc y la reducción del cobre. Entonces acá diremos que esto es la oxidación. Esto es el ánodo, que es el polo negativo, porque de acá salen los electrones. Y tenemos al cobre, donde ocurre la reducción. Y esto se llama cátodo, pues, ¿no? Sería el cátodo. Y tendría la carga positiva. Y esa es la notación de la pila de Daniel. Entonces, esta pila de Daniel, que es una celda galvánica, es una pila que produce corriente eléctrica, pues, ¿no? El zinc 0 pasa a zinc más 2, se oxida, y el cobre más 2 pasa a cobre 0, donde se reduce. Estas rayitas, esta es la línea de separación de fase entre el zinc sólido y el zinc acuoso. Estas dos rayitas representan al puente salino. Y esta rayita es la línea de separación de fase entre el cobre acuoso y el cobre sólido. Seguimos. Fuerza electromotriz. Acá lo comparan con la caída del agua, ¿no? Una cascada, una catarata, pues, ¿no? El agua va a caer de la zona alta a la zona baja, ¿no? Ese es un proceso espontáneo. De forma espontánea, el agua viene de la zona alta a la zona baja. Cae, pues, ¿no? Entonces, esto es un proceso espontáneo, ¿ya? Un proceso espontáneo. Entonces, acá es lo mismo, es como en el ánodo, acá están los electrones, acá ocurre la oxidación, ¿no? Acá ocurre la oxidación, y los electrones fluyen, ¿no? Los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo, como la cascada, ¿no? Esto es como si fuesen los electrones. Entonces, flujo electrónico va del ánodo hacia el cátodo. Como de acá salen los electrones, acá se pierden los electrones, tiene el polo negativo, pues, ¿no? Y el otro tendría el polo positivo. Entonces, acá la energía potencial va a ser alta y acá la energía potencial va a ser baja. Bueno, y ahí tenemos nuestra pila, ¿no? O celda galvánica. Seguimos. Potencial estándar de celda. ¿Cómo se calcula matemáticamente el potencial de celda? En toda celda galvánica, el potencial de celda es mayor a 0. ¿Ya? O sea, va a ser, en otras palabras, el potencial estándar de la celda va a tener un valor positivo, pues, ¿no? Es mayor que 0. Entonces, el potencial estándar de la celda se calcula como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Esta resta es el potencial de celda. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos tablitas, ¿no? Una tabla de potenciales de reducción estándar. Cuanto más positivo es el potencial, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. O sea, ¿quién es el que se reduce? El que tiene mayor potencial de reducción. Vamos, seguimos. La anterior, Poten- profesor, la ¿Cómo, anterior cómo? que acaba de pasar, por favor. Ahí, un ratito. Gracias. Ya. Listo, estábamos acá. Potencial estándar de celda. ¿Cómo se calcula el potencial estándar de celda? El potencial estándar de la celda se calcula restando el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Ejemplo, tenemos acá pues el zinc, ¿no? El zinc más 2 que pasa a zinc 0. De zinc 2 a zinc 0, este es potencial de reducción. Entonces, esto de acá es potencial estándar de reducción. De cobre 2 a cobre 0 se está reduciendo, potencial estándar de reducción. Se reduce el zinc, se reduce el cobre. ¿Cómo sabemos quién se reduce? ¿Cómo sabemos quién se reduce? Nos preguntamos. ¿Quién se reduce? ¿Ya? La pregunta es, ¿quién se reduce? Y la respuesta es, se reduce el que tiene
mayor potencial de reducción. ¿Ya? ¿Quién es el que se reduce? Se reduce el que tiene mayor potencial de reducción. Entonces, observando estos valores, me pregunto, más 0,34 y menos 0,76, ¿quién es el mayor? Y el mayor es el positivo, pues, ¿no? Entonces yo diré que el mayor es él. Entonces, él debe reducirse. Entonces, este potencial es el potencial de reducción. Y el mayor vendría a ser el cátodo, pues, ¿no? Automáticamente el otro se convierte en el ánodo. Entonces, yo diré, potencial de reducción del cobre más 0,34 voltios. Y potencial de reducción del zinc menos 0,76. Estamos restando, ¿no? Y esa resta me da 1,10 voltios. Y es así como he calculado el potencial de celda. Vamos, seguimos. Ejemplo 3, dice, ¿no? Tenemos el ejemplo 3. El personal que trabaja en las minas usando un equipo de protección personal EP, el cual está formado por lentes, un traje, botas y un casco, en el cual hay una lámpara que para encenderse necesita un voltaje mínimo de 1,65 voltios. Un alumno de ingeniería en minas entra al laboratorio de química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y arma una pila mediante la siguiente ecuación, ¿no? El cromo se oxida y la plata se reduce. Al respecto, determine si se puede prender la lámpara. Bueno, entonces yo quiero saber el potencial de celda. El potencial de celda va a ser igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se reduce? El mayor. Y el mayor es 0,80, pues, ¿no? Más 1 a 0, esto es potencial estándar de reducción. De 3 a 0, esto es potencial estándar de reducción. Entonces, el mayor es la plata. Entonces, él es el que se reduce. Y si él es el que se reduce, significa que él debe ser el cátodo, pues, ¿no? El cátodo. Automáticamente el otro debe ser el ánodo, pues, ¿no? Entonces, potencial de reducción del cátodo es más 0,80 voltios, menos el potencial de reducción del ánodo, que es menos 0,74 voltios. ¿Cuánto me sale el potencial de celda? Hay que sumarlo, ¿no? 0,80 menos por menos es más y 0,74. Eso me da 1,54. Acá me estaría dando más 1,54 voltios. ¿Cuánto necesito? Necesito 1,65 y lo que tengo es 1,54. No alcanza, no se enciende. Entonces, si se puede prender la lámpara, no se prende. Para que se prenda necesitamos 1,65 y no se está prendiendo. ¿Ya? No se está prendiendo. Seguimos. Ejercicio 7. Dice, las pilas pueden ser sistemas irreversibles, aquellas que se acaban y hay que cambiarlas, pero también pueden ser reversibles, aquellas que son recargables. Una de las pilas recargables que todavía se pueden encontrar en el mercado son las pilas de níquel-cadmio. Durante el funcionamiento como celda galvánica se produce la reacción representada por la ecuación. Cadmio se oxida y níquel se reduce. Datos potenciales. Con respecto a la estructura de la pila representada como celda galvánica, seleccione la secuencia correcta de verdad de la siguiente proposición. ¿Se necesita un puente salino? Si es una pila o celda galvánica, sí, necesita un puente salino. Eso sería verdadero. La representación de la celda es, a ver, ¿quién se reduce? Se reduce el mayor, pues, ¿no? Y el mayor es menos 0,25. Entonces, él se reduce. El níquel es el que se reduce. Níquel es el que se reduce. Entonces, en la notación, buscamos al que se reduce. Entonces, ¿la reducción de quién es? Del níquel, que pasa de 2 a 0. Entonces, acá va a ser níquel más 2 acuoso, línea de separación de fase, y pasa a níquel sólido, pues, ¿no?
Él es el que se reduce. Si el níquel es el que se reduce, el cadmio debe estar oxidándose. ¿Y cómo se oxida? Bueno, para una oxidación sería cadmio sólido pasa a cadmio más 2 acuoso más 2 electrones. La representación de esta oxidación sería cadmio sólido, línea de separación de fase, cadmio más 2 acuoso. Entonces aquí el cadmio se está oxidando y el níquel se está reduciendo. Entonces acá tenemos la oxidación y la reducción. Cadmio, níquel, no pues, es cadmio, cadmio, no es cadmio, níquel. Esto sería falso, jóvenes. El potencial de la celda generada es, ¿cuánto vale el potencial de celda? Rápidamente sería el mayor, que es menos 0,25 voltios, menos el menor, que es menos 0,40 voltios. El potencial de la celda sería menos 0,25 voltios más 0,40 voltios. Entonces el potencial estándar de la celda nos da, operando, menos 0,25 0,15. más 0,40. ¿Cuánto? 0,15, ¿no? Sí. 0,15. Claro, acá haciendo el cálculo nos va a salir 0,15. Entonces acá vamos a poner que sale más 0,15 voltios, pues, ¿no? Más 0,15 voltios. Y es verdadero, está correcto. Entonces en la 7 la respuesta sería la A. 7A. 7A. Seguimos. Ejercicio 8 dice, un docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos prepara una celda galvánica mostrada en la siguiente figura para realizar una evaluación de tipo experimental en el laboratorio de química para 4 grupos de estudiantes. Antes de medir el voltaje, les pide a los estudiantes determinar el voltaje con cálculos teóricos que debe generarse en la celda para que puedan aprobar la primera pregunta y continuar con las siguientes preguntas de tipo experimental. Les proporciona los siguientes datos. Ya, tengo los datos. Los resultados que reportan los estudiantes fueron los siguientes. Al respecto, indica el grupo que aprobó la primera pregunta de la evaluación. Nos piden el potencial de esta celda, pues, ¿no? Entonces, el potencial estándar de la celda, ¿a qué va a ser igual? Eso nos están preguntando. En forma práctica, ¿cómo era? Si tengo red, los dos son reducciones, busco el mayor y le resto el menor. Así lo calculamos, ¿no? El potencial estándar de la celda sería igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo, ¿no? Hay que restar, pues, ¿no? Cátodo menos ánodo. Ahora, ¿quién es el cátodo? El mayor. ¿Y quién es el mayor? ¿Menos 0,44 o menos 0,25? Y el mayor es el que está más cerca al 0, pues, ¿no? Menos 0,25. Entonces, él es el que se reduce. Entonces, él sería el cátodo. Automáticamente el otro tiene que ser el ánodo, ¿no? Entonces, el potencial de celda sería el mayor, que es menos 0,25 voltios, menos el menor, que es menos 0,44 voltios. Menos 0,25 voltios, menos por menos es más, 0,44 voltios. ¿Cuánto me sale esto? Sería menos 0,25 más 0,44. Eso me da 0,19. Más, va a salir más 0,19 voltios. Ese sería el potencial de la celda. Entonces, para el ejercicio 8, 0,19 sería el potencial, pues, ¿no? Entonces sería el grupo 4, la D la respuesta. El grupo 4 es el que coincide con el valor correcto. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 9 dice, en el laboratorio de un colegio se arma una celda galvánica, constituidas por 2 semiceldas, unidas por un puente salino. Para ello emplea un alambre de plata con una solución de nitrato de plata y un alambre de magnesio con una solución de cloruro de magnesio. Con respecto a esta celda, seleccione la alternativa que completa los espacios en blanco del siguiente párrafo. La celda galvánica posee como ánodo al alambre de
Los electrones fluyen desde el alambre D al alambre D con una fuerza electromotriz D. Voy a calcular rápidamente la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, vamos a decir nosotros, que va a ser el mayor menos el menor. Veamos, primero hay que verificar. De 2 a 0 se reduce, potencial estándar de reducción. De 1 a 0 se reduce, potencial estándar de reducción. Red. Los dos son reducciones. Entonces va a ser el mayor, que es más 0,8 voltios, menos el menor, menos 2,37 voltios. Más 0,8 voltios, menos por menos es más, 2,37 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? ¿Cuánto es 0,8? 0,8 más 2,37. Esto me daría 3,17. 3,17. Más 3,17 voltios. 3,17, 3,17. La B o la D, pues, ¿no? Dice, la seda galvánica posee un ánodo. ¿A quién es el ánodo? Aquí el mayor es 0,80. Entonces, el mayor es donde se produce la reducción. Pero la reducción, ¿dónde ocurre? La reducción ocurre en el cátodo. Y si él es el cátodo, automáticamente, ¿no? Él sería el cátodo. El ánodo tendría que ser el magnesio, pues, ¿no? El ánodo tendría que ser el magnesio. Entonces, el magnesio es el ánodo. Mientras que la plata, ¿qué cosa viene a ser? El cátodo. Dice, la cela galvánica posee como ánodo al alambre de magnesio, sería. Los electrones fluyen desde el alambre de, sería del ánodo, donde ocurre la oxidación, pues, ¿no? Oxidación, donde se pierden los electrones. O sea, sería desde el magnesio al alambre de plata, pues, ¿no? De plata. Con una fuerza electromotriz de más 3,17 voltios. ¿Listo? Entonces sería magnesio, plata y 3,17. La respuesta, la B. La B es la respuesta, pues, ¿no? Ese sería el ejercicio 9. 9B. 9B. Tarea para la casa. 1C, 2D, 3C, 4C, 5A y 6C, ¿no? 6C. 1C, 2D, 3C, 4C, 5A y 6C. Gracias, jóvenes. Espero que les haya gustado la clase. Hay una corrección que hay que hacer. A ver, en la primera pregunta la clave nos salió la C, pues, ¿no? Acá salió la C. En el problema 2 nos salió la C también, pues, ¿no? Ahí está. Y tenemos por acá la corrección que hay que hacer, jóvenes, en el ejercicio número 6. Acá, mira. En el ejercicio número 6 te hablan, pues, del aluminio y el oro, pues, ¿no? Aluminio y oro. Entonces, tenemos acá en la solución que dice aluminio 3 y oro 1, oro 0. Podemos observar que el hierro, no es hierro, pues, ¿no? Y no es níquel. Es aluminio y es oro. Esto es lo correcto, ¿ya? Esto sería lo correcto. ¿Se entendió, jóvenes? Esa es la corrección que hay que hacer. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. Chao, chao.